Bien, buenas noches. Bienvenido a Bot Gratis 12. En esta oportunidad vamos a presentar un bot, un nuevo bot. Este bot se llama COVID. Es un bot que ha sido modificado. Hay una estrategia en Internet. Uno de los miembros del canal de Telegram, pues, me sugirió hacer este bot por medio de esa estrategia de un trader relativamente famoso en YouTube. Y lo que hicimos fue, en este caso, llevar esa estrategia y mejorarla, por así decirlo. Antes que nada, quiero recordarles que ok, quiero recordarles que estamos en cuenta demo. Cada vez que ustedes vayan a cargar el bot, tienen que arrastrarlo hasta esta página que es de Binary Bot. Aquí está, van a la página principal de Binary y luego lo cargan acá. En este sentido, y le voy a presentar el bot como tal, el bot COVID, lo que tiene de lo que vamos a resaltar en esta noche. Primero va a trabajar en índice sintético, continuo y específicamente en el índice de volatilidad 10. ¿Okay? Es un bot que sencillamente compra o vende, así dependiendo. El bot ya comenzó a funcionar desde hace algunos minutos ya. Y aquí está para que lo vamos a analizar primero. Bueno, aquí lleva $23 ganados en 155 operaciones. ¿En qué consiste el bot? Bueno, vámonos del principio. El bot, en este caso, está vendiendo y trabaja en base a 10 tips. Y fíjense, vamos a analizarlo esta parte. No tiene mucho martingalas hasta este nivel. Quien recomendó esto, pues sugirió de que en este caso tendría nada más 7 martingalas que le ha solamente ocasionado a ver 7 martingalas. Y eso pues es bastante bueno. 1, 2, 3, 4, 5 y al sexto, ¡pum!, lo gana. ¿Ok? Así trabaja este bot. Es un bot para una cuenta en real, aproximadamente de 50 a $100 es lo más aceptable. Yo lo he probado, yo creo que con una cuenta de 50 está bien, pero es cuestión de que ustedes lo prueben. Y aquí le estoy diciendo de que no es una sugerencia de inversión, todo está bajo su propio riesgo y su capital está bajo su riesgo. Esto es solamente un video informativo. ¿Ok? Eh, seguimos. Seguimos analizando. A la sexta martingala la gana. Aquí a la quinta y así sucesivamente. Este bot no tiene mucho martingala, sí tiene rachas, en este caso como ven, de ganadas. Y a 159 operaciones. Fíjense, ¿no? Como vamos acá, vamos acá, vamos acá, nada, nada. Aquí sexta martingala gana y listo. Eso es todo lo que hace. No hace más de 6 martingala, porque si usted se pone a sumar esta cuenta, hará aproximadamente unos $20, pero se recomienda una cuenta de 100 por la persona que lo diseñó. Cuando digo de diseñó la estrategia, dice que una cuenta de 100 es lo recomendable. Pero analizando el bot, creo que si sumamos 11 y 15 son 16, más 2 serían 18, póngale que unos $22. Entonces, más o menos esa sería la cuenta para poder, pero claro, esto si usted arranca desde cero, ¿no? Si usted arranca desde cero con 6 martingala, cosa que no creo posible. Pero si usted le hace martingala, cuando ya tenga todas las ganancias, pues no le va a pegar en este caso a los $20 que tiene, ¿no? Bien, esto es básicamente lo que es el COVID. Acá podemos modificarlo. Y aquí vienen las recomendaciones para este bot que ya lleva $23 ganados. Uno, siempre, y aquí quiero hacer un paréntesis, los bots queman cuenta no por los bots solamente cumplen algunas órdenes, ¿ok? Nada más.
pero los bots no queman las cuentas si usted no le dice que queme la cuenta. Si usted tiene una cuenta que le dicen que hasta el sexto martingala, es que puede el bot generar otra vez otra ganada. Entonces, el sexto martingala son como unos, póngale $22. Entonces, colóquele aquí $22. Eso es lo que está dispuesto a perder. Si su cuenta es de 100, no lo perdió todo. Perdió solo $22. No sé si me entiende. Pero le quedan todavía, ¿qué? $78 como para seguir una racha de pérdidas de 5 veces de $22. No lo creo factible. Aún cuando es posible, no lo creo que es factible porque ya están viendo que el bot, y el bot no tomé en este caso algunas consideraciones como el mercado. El bot funciona mejor cuando está a favor del mercado, ¿no? Otra cosa, aquí está lo que usted quiere ganar. Quiere ganar $10 diarios, póngale 10, eso es todo. Cuando gana el bot, ciérrelo, apáguelo y listo, ya hizo el dinero del día. No tiene por qué seguir con el bot. Usted agarra y sigue con el bot media hora y después sigue media hora y usted quiere como que hacer $1000 en un solo día con tan solo $100 o tan solo $22. Yo creo que no es recomendable que lo haga. Entonces recomendaciones que les doy para el bot. Uno, coloquen acá la cantidad que están dispuestos a perder. Y en este caso no son 22, quiero aclarar. Si el bot tiene este nivel de martingala, que llega hasta 11, usted colóquele 12 o colóquele 12, sí, con 12 para que no le haga el otro martingala. Aquí le puede usted colocar que está dispuesto a perder 11. Él le pone o lo pone 12 y listo. Cuando venga la otra, que la pierda, que es de 20, él no lo va a tomar en cuenta. Eso es lo que tienen que tomar en el máximo de pérdida que están dispuestos a asumir. Acá yo les recomiendo que coloquen por lo menos el 20% de lo que invirtieron. Si fueron $100, entonces usted se quiere ganar 20 por día para que en una semana pueda recuperar eso. Usted lo puede recuperar en un día, sí, eso es posible, pero está bajo riesgo y no está asumiendo una gestión de capital correctamente. Entonces las gestiones de capitales tienen que ir porque las emociones juegan un papel muy importante, no solamente en los bots, juegan un papel muy importante en el mercado. Eh, si usted tiene un capital mucho mayor, entonces usted podría modificar acá llevando la proporción de lo que nosotros estamos trabajando. Este es el mínimo y fíjense que el martingala está al doble, o sea que él hace un nivel de martingala al doble. Si aquí perdió, pues sería 0,70 y básicamente lo podemos comprobar acá. Aquí perdió 0,35 y una vez puso 0,70. Pero si usted quiere ser aún más reservado y cree que, por ejemplo, por decir algo, el bot no, Yamil, ya le doy la palabra, el bot no crees que, uy, me da como miedo. Entonces usted puede bajar el nivel de martingala acá. El que yo recomiendo es 0.6. 0.6 hasta el cuarto martingala sirve. Cuando ya le hace el quinto martingala, pues solamente recupera parte de la pérdida, pero no está arriesgando mucho si es al 0.6. Pero yo lo estoy probando en 1, me ha funcionado en 1, la estrategia está en base a 1, o sea, en base al doble de lo que pierde, y me ha funcionado muy bien el COVID, ¿no? En demo y en real. Bien, acá la duración son 10 tips porque la estrategia así lo amerita. Usted está en su deber o está a disposición de usted. Si quiere colocarlo a 5 a un tip, yo le sugiero que sea a 10 tips, que es donde mejor el resultado ha dado. Es un robot muy sencillo, solamente lo que hace es comprar y vender. Otra sugerencia que les puedo dar de este robot, uno, es que tenga el índice, bueno, aquí en este caso se cayó, tenga el índice de volatilidad 10 en el gráfico para ver en qué tendencia va. Por favor, me confirman si pueden ver el gráfico del índice de volatilidad. ¿Lo pueden ver en pantalla? No, no se ve. Ok. Vamos a ponerlo acá. No, no sale en la pantalla todavía. Ahí sí. Ahora sí, ¿cierto? Bien. Este es el índice de volatilidad. Aquí vemos que la tendencia, la estrategia sugiere que sea esta la que se vea, pero tenemos una tendencia lateral.
O sea, no hay, si hay una tendencia lateral, él va a subir y va a bajar. En este caso, nosotros estamos, el bot está programado para, en este momento, para solamente vender. O sea, que si está en una tendencia bajista, no va a tener 5 niveles de martingala, va a tener solamente 3 niveles de martingala. Aquí llegó hasta el 6º nivel de martingala, pero está en una tendencia lateral, porque por lo tanto no se recomienda, aun cuando el resultado no es malo, porque fíjense que en el 6º lo recupera todo con ganancia, el resultado no es malo, pero no se recomienda. Hay que tener en cuenta esto. Aquí viene una alcista, el bot no podría seguir, porque aunque el bot podría estar ganando, fíjense aquí que lleva 3, el bot, eso es lo malo que tiene este bot, es porque siempre tiene que ir a favor de la tendencia. Yo vuelvo y digo, y aclaro, él, aunque vaya en una tendencia alcista, él puede bajar y usted ganar, pero no se recomienda. O sea, en lo particular yo no lo recomiendo, porque lo que más tendría que buscar son menos niveles de martingala, como está haciendo acá. La tendencia es alcista, ahí si esto no baja, ahí si usted hubiera comprado acá arriba y él baja, usted gana. Pero si en los 10 tips no baja, usted pierde. Ojalá y ahí gane, pero se mantiene y está en el 5º nivel. Pero yo, por lo menos, en forma particular, yo parará el bot. ¿Por qué? Porque va en una tendencia alcista. Él ahí volvió a subir. Este bot, para que usted lo aproveche, tendría que entonces detenerlo. Vamos a ver si gana esta última. Si no, pues lo detenemos. Tendría que usted detenerlo. Y al detenerlo, usted tiene que cambiar de forma manual, lamentándolo mucho porque el bot yo lo probé en ambas direcciones. Aquí lo voy a tener. Usted se retiró con una ganancia solamente de $5. Pero el bot acá, usted dice si es compra, si es hacia arriba, o si es venta, si es hacia abajo. Entonces, si está yendo hacia arriba, usted tendría que colocarlo en este sentido. Y vamos a ver si aparentemente va hacia arriba. Y volverlo a correr. ¿Ok? Ponerlo a correr nuevamente. Y fíjense que aquí ganó. ¿Sí ve? Nada más con ese. Pero no es fácil, no es fácil. En este caso, el bot sí va en contratendencia. Por eso se necesita en este caso $50 para que pueda ganar este nivel. Pero iba en contratendencia. Esas son las únicas recomendaciones que tengo en este caso para el bot. COVID, créame que en tendencia es suficiente, usted lo puede probar y probar en tendencia para que vea que nada más le hacen 3 niveles de martingala, al 4º lo gana. Por favor, ¿alguna pregunta? Ahora sí abrimos el espacio para la pregunta. Yamil tiene la mano levantada hace un rato. Cuénteme, Yamil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, usted, Yamil. Para poder valorar si es que nos encontramos en tendencia, nosotros debemos ver si es que el mercado está a la alta o a la baja y dependiendo de eso, o sea, para recalcar bien lo que acabas de decir, dependiendo que si el mercado está a la alta, nosotros le damos a comprar o vender. Sí, rise, que es comprar en este caso o alza, y fall si es hacia la baja. O sea, fíjense que aquí el mercado claramente y está en línea. Este es el índice de volatilidad 10. Tiene que verificar que sea el índice de volatilidad 10. Fíjense que está en azul. Está este, pero nosotros vamos a seleccionar este que está acá. Este índice de volatilidad es el que vamos a seleccionar. Y ese índice de volatilidad, a la parte de abajo, vamos a ver el mercado. Aquí está lateral. O sea, se volvió a colocar lateral, pero si usted agarra esta tendencia alcista, estoy seguro que va a agarrar mucho dinero. Aquí, ¿y cómo verificamos que está alcista o bajista? Nada más con mirar el gráfico. Pero si usted ve, por lo menos, si este gráfico da un nivel más abajo, acá yo tengo que parar el bot. ¿Por qué? Porque ya viene una tendencia bajista, porque ya hay un nivel inferior mucho más abajo y seguramente aquí tenemos un nivel arriba y aquí tenemos un nivel más abajo. Si esto se va abajo, listo, hay que parar el bot porque viene una tendencia bajista. No podemos seguir el bot bajo una tendencia, en este caso, que estamos comprando. Y vuelvo y digo, no quiere decir que no vaya a ganar. Es posible que gane. Pero usted tiene mayor probabilidad de ganar vendiendo cuando la tendencia va bajando. Y va a tener mucho menos niveles de martingala. Entonces, acá debería seguir bajando porque ya aquí hay un punto bajo, aquí hay un punto que está en el mismo lugar, pero ya hay un punto más bajo. Tenemos 1, 2 y aquí hay un punto bajo, aquí hay un punto más bajo, entonces esto va a seguir bajando, ¿se entiende?
Entonces, usted acá, en vez de tener right, tiene que estar en fall y darle a correr. Y él debería empezar a trabajar corriendo hacia abajo y tendría que hacer menos niveles de martingala por ley, en este caso de la gravedad, porque está bajando. Ajá, dígame. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para complementar esto y para aclarar, porque muchas personas piensan que, bueno, pues uno deja el bot ejecutándose y él solito va a ganar y ganar y ganar. Todo esto siempre debe estar complementado junto al gráfico, al, Es al necesario. gráfico pertinente, al gráfico que corresponda al tipo de mercado y al tipo de volatilidad del cual estamos ejecutando. Sí es necesario, Yamil, porque es un complemento para lograr un mayor éxito de los bots. Los bots queman cuenta porque imagínense, si usted aquí está vendiendo y resulta que va a una tendencia alcista, va a ser mucho martingala, ¿entiende? Y viceversa. En este caso, la estrategia dice que si el gráfico está bajando, pues usted vende. Si el gráfico está subiendo, usted compra. Eso es lo que dice la estrategia. Y yo he probado en tendencia y nada más llega a 3, 4 niveles de martingala, que eso representan menos de $10 en este nivel, en este martingala. ¿Ok? Si usted se pone, no sé, a visualizar, por decir algo, fíjense que acá lleva 2 niveles de martingala y ahí viene 2 seguidas. Entonces, a eso me refiero. Si usted va a favor de la tendencia, va a tener muy pocos niveles de martingala. El problema es cuando usted va en contra de la tendencia, va a tener niveles altos de martingala como este que estaba acá, porque este nivel que estaba acá, que lo pasamos, ya no sé dónde está, llegó a un nivel alto, aquí está, mírenlo, llegó a un nivel alto precisamente porque él estaba vendiendo y resulta que iba subiendo el gráfico a este nivel que yo quería llegar. El gráfico iba subiendo y a pesar que ganó la última, porque seguramente hizo un retroceso, son muchos niveles de martingala. En cambio, usted se evita los niveles de martingala, fíjense que va a favor de la tendencia, y los niveles de martingala usted se lo evita. Entonces, el único problema que tiene este bot es que tiene que mirar, en este caso, el gráfico. Y el gráfico está bajando, usted tiene que vender y venirse para acá y darle acá en FAO. Listo, poner a correr el bot. Si usted ve que esto está al contrario, subiendo, hay un pico más alto y uno más un bajo que cada vez son más altos, entonces en este sentido está subiendo y usted tiene que poner a comprar, que sería rise acá. Y listo. Entonces, esto es el COVID para mí, es muy bueno, es una estrategia, a mucho le ha funcionado. Y ahora lo que está es en un bot. Esto es una estrategia que la utiliza mucho y simplemente ahorita está en un bot, así de sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. O sea que, o sea, ya usted lo ha dicho, cuando la tendencia está lateral, lo mejor es parar el bot y esperar a que haya un cambio de tendencia. Sí, O bajista. sí, porque se vuelve una lotería en tratar, o una ruleta a ver si usted gana o no, si está en forma lateral. En cambio, si va en tendencia, usted le dice vender, y usted comienza a vender, y usted va a tener, fíjate, esto está en venta ahorita, y usted está teniendo en este caso poca martingala. ¿Por qué? Porque va a favor de la tendencia. En cambio, si usted dijera acá, y lo podemos probar, bueno, que aparentemente si sube más acá, y esto lo tienen que ver ustedes siempre en el gráfico. Si usted ve que esto sube hasta acá, y al bajar llega acá, ya usted tiene que parar el bot porque va a comenzar otra tendencia. Entonces usted tiene que, en vez de vender, tiene que empezar a comprar. Fíjense que ya hay un nivel más alto que este. Y así es que comprender el mercado. El mercado va de esta forma, va de esta forma, va de esta forma. Llega un momento que se lateraliza y ahora empieza, en este caso, a subir. Si esto llega acá, más alto, listo, no hay quien lo pare. Ya el boot ya no nos va a servir. Fíjense que ya acá va en contratendencia y ya lleva 2 niveles de martingala. Vamos a esperar que gane esta, ojalá y no se dispare. No, ya en este caso, a ver cuánto tengo. Tengo 25 de profit. Uf, suficiente. Entonces yo lo paro. No importa que pierda 2, 3 dólares, pero prefiero perder 2, 3 dólares y irme a favor de la tendencia. ¿Se entiende? Yo hago eso con mis bots. Eso deben hacerlo ustedes, porque si no, van a quemar cuentas, señores. Si no saben trabajar los bots, van a quemar cuentas. Y ustedes no pueden estar quemando cuentas. Fíjense cuántos perdieron aquí. 3, 4,
$5, pero tienen 22 de ganancia, no lo perdieron como tal. ¿Se entiende? Entonces, usted cierra acá, usted cambia acá, vamos a ver el gráfico, está en alcista y usted lo vuelve a empezar a correr. Y esto, si va alcista, debería tener menos niveles de martingala. Y ahí va a empezar a subir y va a empezar a subir y usted va a empezar a ganar y va a empezar a ganar. Así de sencillo. Así es el COVID, señores, es muy fácil, pero tienen que tener esas precauciones. Quien la tiene, le va a ir muy bien el COVID. Y nada más son 10 tips. Son 10 tips. Esta debería ganarse porque va en un nivel alcista. ¿Se perdió por? No. ¿Dónde la agarraría? Habría que ver, bueno, aquí se disparó. Se disparó al alza y estamos comprando al alza. Entonces, no sé si alguien tiene otra pregunta sobre el COVID o sobre cualquier tema sobre bots, podemos aclararla. Buenas noches. Tengo una Buenas noches. pregunta sobre el COVID. Dígame. Si nosotros lo programamos, hay una opción que dice bot, que significa ambas. Sí. ¿Trabaja en las dos tendencias? No, no. El COVID en este caso no está midiendo la tendencia. Por lo tanto, él agarra la primera opción que consiga sin medir la tendencia. El COVID ahorita no está programado para eso. Sí se podría programar, pero tendríamos que trabajar en este caso con velas rojas, velas verdes, entonces tantos Ya. números. Entonces lo que hacemos es, tal vez yo diría que si esperamos que vayan 3 velas verdes y diga, bueno, como ya van 3 velas verdes, está subiendo, entonces empieza a comprar y ahí nosotros perdemos un tiempo significativo de 3 minutos, que en esos 3 minutos ya puede cambiar la tendencia hacia la baja. Entonces decidí no configurarles velas al COVID, sino más bien que ustedes visualicen el mercado. Aquí, si no va hacia el alza, no me sirve. El mercado está aparentemente arriba y tendría que empezar a bajar, pero no me está dando buenas señales el mercado, por lo tanto ahorita no está bueno. No está bueno, yo prefiero parar el bot, si esto no sube. ¿Por qué? Pues fíjense, ahí lleva que varios ticks lateralizados, ahí subió y se ganó. Pero si no sube, yo no dejo correr el bot. Eso tienen que tomarlo ustedes en cuenta, chicos. Tienen o deberían tomarlo en cuenta. Deberían tomarlo en cuenta ¿para qué? Para que no queme cuentas. Ahí comenzó a subir. Bueno, yo pongo el bot a trabajar nuevamente porque aparentemente va a empezar a seguir la tendencia como la venía siguiendo. Otra pregunta, Yamil, bueno, dígame. Bueno, otra duda. Para tener mejores prácticas con el bot, ¿no recomendaría en caso tener, o sea, aprender a hacer un estudio y proyección del mercado con una plantilla también? Eso nos ayudaría bastante a valorar en qué momento el mercado va a ir a la alta o a la baja, pero en una tendencia. Pues Yamil, yo creo que no es necesario porque nada más usted tiene que ver, fíjense, este gráfico de línea. Yo le coloqué gráfico de línea, pero podría colocarle gráfico de vela también, pero aquí, bueno, esta está un tick, pero aquí no tiene sentido porque usted está viendo valles, cimas, puntos más altos, puntos más bajos, entonces es fácil identificar hacia dónde va. El de abajo te da como una tendencia general, aquí dice el de abajo, que le parece que va a bajar. Entonces, si este punto no supera acá y de aquí se regresa, es porque el mercado va a bajar. Yo no tengo por qué entonces en este caso tener un conocimiento de velas en este caso. Pero es lo malo de esto, porque el mercado lateralizado no nos funciona el COVID, tiene que ser en tendencia. Sí le funciona, y quiero seguir aclarando. Sí le funciona, lo único que está jugando a ganar o a perder, o sea, una ruleta. Dígame, no tiene nombre PC, no sé quién es. Señor Juan, una pregunta. Dígame. Esta explicación que usted está dando sobre la tendencia, el primer box que usted mandó, la misma estrategia para el otro box también que está viendo la gráfica, los puntos, pararlo, detenerlo, o el otro box también está configurado para compra y venta de una vez. Bueno, sí, gracias por preguntar eso. El otro bot no está configurado para trabajar en tendencia, sino está configurado para trabajar por tick en este caso. El true está configurado para que los números, los últimos dígitos salgan 5, 6, 7, 8 y 9 y trabaja son con dígitos más no con tendencia. Aquí sí estamos comprando y sí estamos vendiendo. En el otro no es que no se compre y no se vende, sino que sencillamente si los últimos dígitos salen 5, 6, 7, 8 y 9, usted ganaría. Si sale 0, 1, 2, 3 o 4, usted perdería. Así de sencillo.
Los últimos dígitos en la hora de la compra del precio. Ok, listo entonces. Muy bien. De todos modos, en el grupo podemos aclarar lo del bot true. Bien, muchachos, no sé qué le pareció el COVID. Vuelvo y digo, esta es una estrategia que no es mía, yo solamente perfeccioné algunas cosas. Aquí se está comprando y está una tendencia lateral y debería ganar tarde o temprano. Ah, no, está parado. Entonces, el COVID es muy bueno siempre y cuando usted siga la tendencia. Aquí yo puedo trazar una línea y decir, bueno, esto es una tendencia bajista, pero en realidad está lateral, no está ni subiendo ni bajando, está allí. Entonces trate de no operar el bot en esas circunstancias. Vuelvo y digo, no es porque no vaya a ganar, sí va a ganar, pero es un riesgo. ¿Ok? Y vuelvo y aclaro, vayan y prueben muchas veces el bot en determinadas circunstancias. Yamil, dígame. Listo, una última pregunta para no cansarlos más. ¿Cuáles son los horarios en los cuales el mercado se encuentra en tendencias fijas, que no se encuentran en ese zigzag continuo que es como que se mantiene recto, sino que se mantiene en tendencia? ¿En qué horarios más que nada encontramos esas tendencias? Los horarios comunes, Yamil, los horarios comunes se mantienen en tendencias cuando aperturan y cuando hay noticias, hay volatilidad y se agarra una tendencia, la apertura del mercado de Londres, el mercado americano, pero vuelvo y digo, no es seguro, pues, o sea, es impredecible. Solamente el ojo humano debe de estar pendiente de que eso ocurra. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a